Los ciudadanos de la provincia de Quneitra demandan el cese inmediato de las bárbaras prácticas israelíes contra los prisioneros del ocupado Golán. La ocupación sionista sigue demoliendo las casas de los palestinos y sus tropas irrumpen en varios poblados de la ocupada Cisjordania. La muerte de 14 afganos en las regiones de Helmand y Kandahar. Buenas noches, bienvenidos a las noticias del canal Sirio Internacional. Los ciudadanos de la provincia siria de Quneitra expresaron su solidaridad con el prisionero sirio Bisher al-Maked y sus colegas en las cárceles israelíes y llamaron a la comunidad internacional a apoyar las justas causas árabes. En una multitudinaria sentada ante la sede de las Naciones Unidas en Nabi al-Fawar, en la provincia de Quneitra, los ciudadanos sirios dirigieron un mensaje a Naciones Unidas en el cual pidieron que se ejerzan presiones sobre Israel para que cese sus bárbaras y represivas prácticas contra los prisioneros árabes en sus cárceles. El Ministerio de Exteriores, en su informe 41 entregado a la Comisión de las Naciones Unidas para la investigación de las prácticas israelíes que violan los derechos humanos de los habitantes árabes en los territorios árabes ocupados, afirmó la necesidad de presionar a Israel para poner fin a sus violaciones practicadas contra los habitantes del ocupado Golán, que día tras día empeora su situación a causa de las malas condiciones y las torturas a las que se enfrentan. El informe hizo referencia a los prisioneros sirios en las cárceles de la ocupación israelí que sufren de las peores condiciones sanitarias y psicológicas tras haber pasado, algunos de ellos, más de 25 años en sus cárceles. En los territorios palestinos ocupados, la policía de la ocupación israelí instaló puntos de inspección en la carretera que une a la ocupada ciudad de Jerusalén con Tel Aviv, a raíz de informaciones relacionadas con el secuestro de un soldado israelí de una base militar en las proximidades de Der Latrun. En la ocupada Cisjordania, una unidad de las fuerzas de la ocupación irrumpió en uno de los edificios y demolió a otro en las cercanías del poblado de Al-Waljeh. Asimismo, las autoridades de la ocupación sionista entregaron avisos a palestinos vecinos del poblado de Kafr Jalil, al este de Nablus, que contienen órdenes de demolición de sus viviendas. Paralelamente, varios colonos judíos arrojaron cargas explosivas contra los vehículos de los palestinos que circulaban en las proximidades de las colonias de Ariel y Tafur, situadas entre Nablus y Ramallah, causándoles considerables daños. En la Franja de Gaza, los pescadores palestinos se manifestaron ante la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Gaza, demandando el levantamiento del bloqueo israelí que imponen las autoridades de la ocupación israelí sobre el pueblo palestino. Asimismo, demandaron a Naciones Unidas y a los organismos internacionales presionar a Israel para que levante el bloqueo y detenga las continuas hostilidades israelíes contra los pescadores palestinos en la franja. El presidente de la Comisión Popular contra el Bloqueo, Jamal al-Hodari, dijo que en el futuro de 5.000 pescadores palestinos está amenazado y que las pérdidas anuales del sector de la pesca en la franja superaron los $3 millones debido a las frecuentes violaciones israelíes contra los pescadores palestinos. En Líbano, partidos y personalidades nacionales libanesas reafirmaron que la resistencia es una necesidad imprescindible para proteger al Líbano del peligro israelí, representado por las incesantes violaciones a su soberanía, las redes de espionajes, minas, bombas de racimo, las frecuentes amenazas de sus dirigentes y, por último, la injerencia de la formación del gobierno libanés. Por otra parte, el secretario general adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, manifestó que la resistencia nacional libanesa está dispuesta a hacer frente a cualquier agresión desatada por Israel, reasegurando que la resistencia es fuerte y que las amenazas israelíes no podrán debilitar el frente interno libanés. La comandancia del ejército libanés declaró que la relación entre las fuerzas internacionales provisionales obrantes en el sur del país, el ejército libanés y los ciudadanos civiles se rige por la aplicación de la resolución 1701 y la confianza recíproca entre ellos.
Por otro lado, la Dirección de Orientación en la Comandancia del Ejército reiteró la importancia de que los medios de información consigan sus informaciones de fuentes competentes acreditadas a fin de evitar cualquier tipo de ambigüedad que pueda debilitar la confianza de los libaneses en las fuerzas internacionales, hecho que puede beneficiar al enemigo israelí que intente imponer nuevas condiciones que sirvan a sus propios intereses. En Irak, al menos 15 iraquíes perdieron la vida y otros 20 resultaron heridos en una doble explosión suicida en una cafetería en la localidad de Sinjar, cerca de Mosul. En la capital, Bagdad, 3 personas resultaron heridas en la explosión de una bomba. Por otro lado, las fuerzas de la ocupación estadounidense convirtieron la mezquita del Minarete Espiral en la ciudad de Samirah en un cuartel militar y a su antiguo minarete en un punto de los francotiradores, pese a que la mezquita y el minarete están registrados como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Dichas fuerzas instalaron puntos de inspección impidiendo a los vecinos de la ciudad de Samirah y a los turistas árabes y extranjeros de entrar a la mezquita. El jefe del Departamento de Arqueología en Samirah, Ismael Mahmoud, dijo que la mezquita y su minarete fueron intencionalmente saboteados desde la entrada de las fuerzas estadounidenses a Irak en el año 2003, lo que causó el derrumbe del pico del minarete. Así, la circulación de los vehículos militares estadounidenses dentro de la mezquita causó un notable deterioro en su estado arquitectónico. La crisis humanitaria en Somalia llegó a una delicada fase debido a la intensa ola de sequía y el desalojo de más civiles a causa de los continuos combates en la capital, Mogadiscio. La responsable del Despacho de Naciones Unidas de Coordinación de los Asuntos Humanitarios, Elizabeth Peirce, declaró que la situación en Somalia es muy preocupante, ya que el país sufre de la peor ola de sequía desde hace 4 años, lo que amenaza la supervivencia de casi 700.000 personas al norte del país, aludiendo a que los civiles constituyen la mayoría de las víctimas de la guerra entre el gobierno y la oposición. Peirce aclaró que casi 1.300.000 somalíes se vieron obligados a abandonar sus hogares por los combates en el país. Irán hizo un llamado mediante un mensaje dirigido al director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica a prohibir cualquier ataque bélico desatado contra instalaciones nucleares en cualquier parte del mundo. El representante de Irán ante la agencia Ali Asghar Sultania hizo referencia a la resolución emitida por dicha agencia en 1990 que prohíbe cualquier tipo de ataque militar contra instalaciones nucleares, tanto activas o en vía de construcción, dedicadas a fines pacíficos. En cuanto a la coincidencia de dicha propuesta con las amenazas israelíes de desatar ataques contra las instalaciones nucleares iraníes, Sultania aseguró que Teherán no se siente preocupada de dichas amenazas. En Pakistán, 2 elementos armados del talibán murieron cuando helicópteros pakistaníes bombardearon las bases de los talibanes ubicadas en el noroeste del país. Responsables militares pakistaníes informaron que las bases comandadas por el líder del talibán, Beit Allah Mahsud, cerca de las regiones de Koram y Orakzai en la zona tribal, fueron totalmente destruidas y varios armados fueron heridos. 14 civiles afganos resultaron muertos, entre ellos 11 miembros de la misma familia y un soldado norteamericano, por la explosión de varios artefactos al sur de revuelto Afganistán. Mientras tanto, miles de soldados norteamericanos y británicos apoyados por las fuerzas afganas llevan a cabo una amplia operación al sur del país, especialmente en la región de Helmand, donde se concentran los talibanes, con el fin de proteger la seguridad de dicha región antes de las elecciones presidenciales y locales previstas para el 20 de agosto. Y en nuestra última noticia, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que América Latina no tiene interés ninguno en permitir el establecimiento de bases militares norteamericanas en Colombia. Durante su encuentro con el presidente colombiano Álvaro Uribe, de Kirchner subrayó la necesidad de reducir la tensión en la región y expresó su preocupación por la posible conversión de Colombia en factor de inestabilidad en la región. Asimismo, describió las bases norteamericanas de bombas que pueden explotar en cualquier instante, pero el mandatario colombiano no mostró disposición ninguna para retirarse del acuerdo con Estados Unidos. Nos despedimos recordándoles los titulares.
Los ciudadanos de la provincia de Quneitra demandan el cese inmediato de las bárbaras prácticas israelíes contra los prisioneros del ocupado Golán. La ocupación sionista sigue demoliendo las casas de los palestinos y sus tropas irrumpen en varios poblados de la ocupada Cisjordania. La muerte de 14 afganos en las regiones de Helmand y Kandahar. Gracias por estar con nosotros y hasta mañana. Que pasen buenas noches.